Cuando se crea la FACNA, se nos encomienda hacer un diagnóstico situacional en el cual los hallazgos más trascendentes, fueron muchos, pero en primer término que muchas instituciones que se relacionan o que atienden a niñas y niños no conocen la labor del Ministerio Público, la función que tiene el Ministerio Público. Por otro lado, falta de capacitación, desconocimiento, incluso a veces desidia de interponer denuncias cuando se conoce del maltrato de estas personas menores de edad. Existe más la cultura de denunciar delitos sexuales, pero cuando hay otro tipo de maltratos no los denuncian. Por otro lado, también se detecta que hay una falta de coordinación interdisciplinaria, a pesar de que en nuestro país, desde la promulgación del Código de Niñez y de Adolescencia, desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, se han realizado muchos esfuerzos a nivel del Poder Ejecutivo y también Poder Judicial para efectos de proteger los derechos de las niñas y los niños. A nivel penal había falta de articulación y de conocimiento, qué es lo que hace la Fiscalía. También se detecta una distorsión en las denuncias que la ciudadanía o la sociedad civil interpone ante el Patronato Nacional de la Infancia con relación a lo que se está investigando o se denuncia ante el Ministerio Público. Son cualquier cantidad de denuncias que entran a PANI, que a pesar de que son delito, no se denuncian en el Ministerio Público. Entonces esa fue una de las falencias y lo que ha mejorado, porque ya hay una muy buena coordinación y comunicación con funcionarias y funcionarios del patronato, con funcionarias y funcionarios de la Caja, del Ministerio de Educación Pública, de la Defensoría de la Niñez y otras entidades de la sociedad civil interesados y trabajando desde hace mucho por el bienestar de la población menor de edad. Otro de los hallazgos también fue un vacío legal evidente. Existe la necesidad de crear nueva legislación, nuevas leyes que regulen, que penalmente puedan regular conductas que son graves y que en este momento más bien no son delito. Y esto logramos detectarlo a partir del momento en que como Fiscalía Rectora recibimos consultas no solamente de instituciones como PANI, como la Caja Costarricense de Seguro Social, como el MEP, sino también de las mismas fiscalías, fiscalas y fiscales de todo el país que nos preguntan X situación, cómo podrían calificarla, porque en el Código Penal o en las leyes especiales es un poco difícil encuadrar esa conducta. Entonces, ese es otro de los hallazgos y en los cuales la FACNA también ha estado trabajando. Hay muchos hechos, bueno, todos violentan bienes jurídicos que afectan, por ejemplo, la integridad física, emocional, psicológica, sexual, patrimonial. ¿Qué es lo que más se da y que es lamentable y que aquí se hace un llamado a la ciudadanía para que no lleguemos a ese extremo, sino que podamos obtener soluciones de forma preventiva y de forma oportuna? Bueno, primero homicidios de personas menores de edad inferior a los 5 años en muchas ocasiones, y lo más triste es que han muerto en manos de sus padres, de su madre, su padre, padrastros, madrastras. Otra incidencia de homicidio se da de personas menores de edad, pero que ya están inmersas en bandas criminales, ¿verdad? Entonces, los reclutan y ya son parte de esas organizaciones criminales que al final mueren por ajusticiamiento. Agresiones donde las personas menores de edad no mueren, pero sí hay tentativas de homicidios o lesiones graves por el síndrome de la persona menor de edad agredida, y esto también lamentablemente en el seno del hogar, ¿verdad? En manos de las personas que tienen la responsabilidad parental. También se afecta mucho el bien jurídico, la salud, porque no se les suministran medicamentos en el momento oportuno, porque no se les llevan los controles médicos, porque a pesar de que tienen citas y que la seguridad social en Costa Rica es gratuita, no hay ese compromiso o esa voluntad de parte de quienes tienen la responsabilidad parental
para llevar a esa niña, a ese niño a la cita de control, y esto lo logramos observar cuando nos reunimos con los distintos CEINAS, que son los Comités de Estudio Integral de atención de niñas y niños y adolescentes agredidos, ¿verdad? Donde analizamos casos, todas las semanas nos reunimos con los distintos CEINAS de los hospitales nacionales, y ahí analizamos muchos casos en los cuales vemos cómo existe falta de conciencia o irresponsabilidad por parte de muchos padres y madres de familia que no velan por la salud de las niñas y los niños, perdón. También otro de los bienes jurídicos o de los derechos fundamentales que se violenta y que detectamos también en esta fiscalía es el derecho a la educación. Y ahora con la pandemia, pues esto se ha incrementado, porque no solamente tenemos ya el factor de la deserción escolar, sino que ahora hay una exclusión. ¿Por qué? Porque hemos tenido que acomodarnos, o todos los grupos etarios han tenido que acomodarse a la nueva normalidad, ¿verdad? Que la mayoría son clases virtuales, los que no tienen esa posibilidad de tener un dispositivo para poder recibir clases, lo hacen con guías, que no es lo mismo llenar un cuestionario y que tener a la maestra ahí al lado que esté explicando la materia, y todo esto entonces ha afectado, y que va de la mano también con el desempleo y la pobreza, ¿verdad? Porque entonces al quedar la familia sin trabajo, optan por pedirle o por asignarle a las niñas, a los niños, incluso adolescentes, al trabajo infantil. Entonces sobreponen, también se violenta entonces el derecho a esa educación, porque prefieren ponerlos a trabajar que mandarlos a la escuela, que muchas veces va de la mano por la necesidad que hay en los hogares de llevar un alimento, de tener vestido, vivienda, de tener lo básico. ¿Qué otro derecho vemos que se violenta? El derecho a la indemnidad sexual. En algunos, cuando son personas adultas, es la libertad sexual, ¿verdad? Pero cuando hablamos de personas menores de edad, lo que se protege es la indemnidad, es decir, el derecho que tiene una persona menor de edad a que no se interfiera en su sexualidad, que lo dejen desarrollarse conforme a lo que la persona quiera, ya cuando tenga madurez, cuando sea adulta, poder elegir cuál va a ser su sexualidad. Entonces también se violenta mucho, y esto también se da en el seno del hogar, con los vecinos, a veces en el entorno escolar, ¿verdad? Entonces ese es otro de los derechos. También hemos visto, y esto ha tenido que mejorarse mucho, es el derecho a la salud pública y la salud de la persona menor de edad, porque consumen drogas. El suministro de droga a una persona menor de edad está castigado en nuestro país por la ley de psicotrópicos. Toda persona que conozca que se le está suministrando droga a una persona menor de edad debe denunciarlo, porque esto lleva de la mano otra serie de consecuencias, entre ellos que se involucren en otras delincuencias como asaltos, robos, o también que afecten su salud y lleguen al hospital ya intoxicados cuando no hay nada que hacer, o cuando ya no hayan cómo salir de esa adicción, deciden quitarse la vida, entonces hay aumento de tentativas de suicidio. Todas estas infracciones de derecho, ¿qué pueden constituir? Aparte de homicidios calificados, lesiones, agresión con arma, también podría ser abuso o incumplimiento de la patria potestad en este momento, que es el tipo penal que existe en nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque son los padres quienes tienen la responsabilidad parental, y aquí es importante que conozca la ciudadanía que lo que tienen los padres no es la patria potestad, que es el término que se usaba o se usa todavía, porque todavía está en nuestro Código de Familia, hasta en octubre del 2022, que entra en vigencia ya el Código Procesal de Familia, donde se cambia el concepto de responsabilidad parental. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que la patria potestad veía o tenía el papá y la mamá a la niña, al niño, a sus hijas e hijos como objetos, como un bien, propiedad mío, entonces yo podía hacer y deshacer con esa persona y tenía que hacer lo que yo dijera porque yo soy casi que el propietario de esa persona menor de edad.
La responsabilidad parental va más ligado a la doctrina, bueno, esta otra va muy ligado a la doctrina de la situación irregular, que fue abolida o que quedó sin vigencia a partir de la ratificación o de la creación de la Convención de los Derechos del Niño, donde se veía al niño como un objeto. Con la responsabilidad parental tenemos entonces que el niño o prevalece la doctrina de la protección integral, es decir, que papá y mamá tienen la responsabilidad de velar porque estos niños y estas niñas tengan sus deberes, pero también se les respeten sus derechos. Y esos derechos son el derecho a la vida, como lo he dicho, el derecho a la salud, el derecho a ser escuchado, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a participar en asociaciones, el derecho a ser una persona, porque no es que es menos que una persona adulta. Un niño, una niña es una persona en proceso de desarrollo. No es de segunda categoría y no es inferior a la persona adulta. Es una persona que tiene dignidad humana y que de acuerdo a todos los tratados, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos Humanos, son catalogados seres humanos con dignidad, que también en la Constitución política se le deben reconocer estos derechos. Entonces, a partir de ahí, todos los padres y madres saben que en aquel momento en que se abuse de ese derecho de tener a cargo la educación de hijos, de sus hijas e hijas, o que incumpla con la obligación de darle todo lo que necesitan, alimentos, vestidos, medicamentos, educación, están incumpliendo o abusando de lo que ahorita se llama patria potestad, pero que luego en la reforma se va a llamar responsabilidad parental, porque hay que ir cambiando la forma en que se expresa uno y para ir adecuando a lo que está vigente de acuerdo a los tratados internacionales y la Constitución. Entonces, todas esas negligencias, acciones o esas omisiones podrían constituir delito. Y de ahora en adelante ya la FANA se está preocupando y está velando por también dar apoyo a los fiscales en caso de que tengan alguna duda de que esos casos deben investigarse. No, yo no llamaría que vulneran más, porque en todos los grupos etarios se vulneran los derechos, pero se vulneran de distinta manera. Entonces, niños de menos de 5 años son muy vulnerables, algunos casi no se expresan todavía y no pueden explicar con palabras lo que están viviendo, ¿verdad? Entonces, este grupo etario de menos de 5 años por lo general son víctimas, por ejemplo, del síndrome de la persona menor de edad agredida. ¿Y de qué forma se logra determinar o obtener prueba en ese sentido? Con pericias médicas, donde se determina que esta persona menor de edad tiene lesiones de diferente antigüedad, tiene marcas de faja, marcas de quemaduras de cigarro, marcas de mordiscos, fracturas en diferentes partes del cuerpo, en la que se han sanado por sí solas, sin atención médica y de forma en diferentes momentos. Todo esto, digamos, a nivel de menos de 5. Después de los 6 años, también podría ser que sufran ese tipo de agresión, pero como ya están insertos en la educación, es más fácil detectarlo por las educadoras y muchas de ellas lo detectan y lo denuncian. Muchos maestras y maestros o profesores y profesoras lo denuncian. Entonces, a veces se opta por no mandarlos a la escuela porque tienen esas lesiones, entonces también ahí se violenta el derecho a la educación, el derecho a la salud y en la adolescencia también. Y en todas las etapas también se violenta la indemnidad sexual, porque hay muchos abusos sexuales y violaciones que sufren esta población. Por lo general, como lo dije hace unos minutos, eso ocurre en el seno del hogar, ¿verdad? No podemos decir que esa es la regla, porque bueno, toda regla tiene su excepción, pero por lo general las niñas, niños y adolescentes, sobre todo los más pequeños que están en su hogar, en su casa, si son víctimas de delitos, son por sujetos activos que están en su mismo hogar, que puede ser los padres, hermanos mayores, tíos, primos, los abuelos, ¿verdad? Pero también eso se puede trasladar a personas cercanas, que no necesariamente son del núcleo familiar, pero que sí tienen una relación con la familia, como los vecinos, como alguna persona cuidadora o un cuidador, como incluso a veces en las escuelas o colegios también se dan situaciones entre menores de edad también. Entonces, por ser personas menores de edad que no andan normalmente solos como los adultos,
en la calle, por decirlo de una manera, sufren en su mismo seno familiar. Por eso es que ahí es donde definitivamente tenemos que preocuparnos por prevenir y por si detectamos como vecino, como familiar cercano, pero que no somos del núcleo, alguna situación de maltrato, que lo denunciemos, aunque sea de forma confidencial. Ya hay estudios del Instituto Nacional o de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, que son del Centro de Investigación de la Universidad Nacional, que han establecido que las personas menores de edad que sufren cualquier tipo de violencia física, emocional o psicológica, sexual, patrimonial, existe un gran porcentaje, una posibilidad de que también repitan esos patrones y de que en el futuro, en su vida adulta o no tan adulta, incluso ya en la adolescencia, y lo vemos cuando vemos la cantidad de casos que ingresan a la Fiscalía Penal Juvenil, repiten eso, lo que están aprendiendo, lo que han recibido, los que sobreviven, porque esto también está conllevando, de acuerdo a lo que hemos visto, por ejemplo, en algunos CEINAS, a la tendencia a querer suicidarse, porque no saben cómo salir de ese ciclo de violencia psicológica o física, porque son educados con el castigo físico, que eso está prohibido en Costa Rica, y todavía se mantiene de forma obsoleta la educación con castigo físico. Entonces repiten esos patrones o deciden quitarse la vida. Entonces no solamente el INEINA ha tenido esos resultados en esos estudios, sino también que nosotras, cuando en casos que hemos estudiado, en casos que hemos investigado, cuando leemos las pericias, las valoraciones psicosociales o la valoración del médico o del psicólogo o psiquiatra forense, vemos cómo la historia de vida de algunos imputados fue una historia de abusos y de violencia intrafamiliar, que ahora entonces los tiene sentados en el banquillo de los acusados. Se repite, ¿verdad? Se repite. Por eso es que yo aquí aprovecho el espacio para instar a las escuelas, a los funcionarios de PANI, a los funcionarias y funcionarios de la Caja, que cuando detectamos algo así no lo normalicemos. Igual a la ciudadanía en general, al público en general, a los vecinos, a las asociaciones de desarrollo que están organizadas en los barrios, a los comités de deportes, que si detectan un hecho, un acto de maltrato, que lo denuncien, porque si no vamos a tener resultados más graves. Sí, efectivamente, donde más hay incidencia de casos de maltrato o más denuncias a nivel del Ministerio Público es en Alajuela. Después de ahí San Carlos, Desamparados, sobre todo fiscalías del área metropolitana, ¿verdad? Y esto se debe, puede ser a que hay más población o que hay más conciencia, sensibilización de denunciar, pero sí, ya de los diagnósticos que hemos hecho, vemos que donde más se da es en el gran área metropolitana, pero del área metropolitana, la fiscalía que más recibe casos de violencia o maltrato es Alajuela. Que hayan más casos pueden ser varios, que pueden ser buenos o no tan buenos. Primero, de que puede ser que sea donde más la gente denuncia, porque es, como le decía hace unos minutos, es donde se han sensibilizado más y tienen esa conciencia de que si detectamos un hecho de violencia, un acto de maltrato, lo denunciamos. Y puede ser lo más positivo. Ajá, lo positivo, que qué bueno que están denunciando y qué lástima que en otros lugares como provincias como Guanacaste, Limón, Punta Arenas, donde en las noticias diariamente vemos que hay mucha violencia. Otros lugares, me estoy acordando en este momento, es Guapiles también, donde también hay muchos casos, según la estadística. Que no, en esos otros lugares que no se denuncie, me parece a mí, porque de lo que ustedes en prensa comunican, vemos que sí hay violencia. Entonces, ese podría ser uno de los factores, que haya conciencia de violencia. Otro de los factores podría ser de que es una provincia con mucha población, ¿verdad? Y que eso también está incidiendo en la cantidad de casos que se están denunciando.
pero de lo que nosotros hemos detectado cuando nos reunimos con los CEINA, que son los Comités de Estudio Integral de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes agredidos y que pertenecen a la Caja, que a nivel nacional hay 126 CEINA que están trabajando en conjunto con PAN y el Ministerio Público, según el reglamento, debe participar de los hospitales nacionales, pero nosotras hemos capacitado, dado charlas a todos los que lo requieran, de todo el país. Que nos lo pidan, lo hacemos para que sepan dónde tienen que denunciar, por qué tienen que denunciar, cuáles tipologías deben denunciar. Vemos que hay muchos casos que ellos nos exponen, nos cuentan de niños que están sufriendo y no los han denunciado porque no saben a dónde acudir o porque no saben que tienen la obligación de denunciar. Bastante, yo diría que mucho, y esto va de la mano con con el aumento del desempleo, con el aumento de la pobreza. No podemos afirmar que solo en los estatus de bajos recursos se esté dando la violencia, eso no. Pero sí es uno de los factores que incide mucho, porque como seres humanos necesitamos abastecernos de tener alimentación, tener vivienda, vestido, recreación, medicamentos, y si no hay trabajo, si en casa papá y mamá no tienen trabajo, no tienen un ingreso, o el único ingreso que tienen es la ayuda que da el Estado por medio de limas o una pensioncita de la caja, eso no va a ser suficiente para esas familias, que también va de la mano, que son numerosas, ¿verdad? Que no es solo un niño o una niña los que hay en esas casas, son 5, 6, 8 niños y familias que están integradas por varios núcleos. En una misma casa viven dos familias, dos hermanas o de un mismo grupo, entonces de ahí cada uno tiene sus hijos. Entonces, con la pandemia, al haber desempleo, ya había un alto índice de desempleo, con esto se ha aumentado, y eso lo sabemos, lo hemos visto también en los distintos medios de prensa, y entonces esto provoca que el estrés que genera el no tener trabajo, todos se desquiten, por llamarlo de alguna manera, con las personas menores de edad. ¿Cómo? Con actos de violencia como gritos, humillaciones, tratos degradantes, el no alimentarlos, el no enviarlos a la escuela. Entonces, por supuesto que ha incidido mucho la pandemia, y por eso de ahí la urgencia de crear esta fiscalía que pueda dar un soporte a esas instituciones externas que conocen de estos casos y que no los denunciaban por todo lo que ya se ha dicho. Bueno, de acuerdo a estudios que han hecho la Asociación Americana de Pediatras, según lo que ha informado el MICIT, ¿verdad?, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, ya a nivel del mundo el 75% de personas menores de edad tienen acceso a un dispositivo electrónico, a un celular, a una tableta, a una computadora, a un aparato digital que les da acceso a la tecnología, les da acceso al internet y por ende a las redes sociales. Y desde edades que antes no imaginábamos. Desde naciendo, desde que ya se sientan, ya usted ve a bebés que manejan mejor que uno los dispositivos y que saben cómo entrar y ver videos, saben jugar, todo eso se da porque son ya niños que nacieron ya en el entorno digital, al contrario de nosotros, que nosotros somos migrantes a la era digital, porque en el año 2000 fue que su mayor apogeo, el internet y la tecnología, ¿verdad? En los años 90 es el primer celular, que era un celular bien grande, pero era solo para llamadas. Entonces, nosotros adultos somos migrantes y tenemos que preocuparnos por aprender e irnos adaptando a esta nueva forma de vida que es mediante la tecnología. Entonces, al ser las niñas y los niños es blanco fácil porque están accediendo a los dispositivos digitales y por ende a WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, todas estas aplicaciones y todas estas redes sociales en las que se comunican con personas desconocidas muchas veces, sin saber ellos que están sometiéndose a unos riesgos,
es donde tenemos que, como padres y madres y como personas adultas, asumir un rol más responsable. Ya este año, en marzo de este año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitió la observación general número 25, que es sobre el derecho que tienen las niñas y los niños y los adolescentes al entorno digital. Y estamos de acuerdo. El Internet tiene muchas cosas buenas, tiene cosas positivas y de ahí podemos ahora con un clic obtener información, retroalimentar conocimientos, hacer muchas cosas. Estar en contacto con familiares. Con familiares, y esta pandemia ha sido genial porque usted puede llamar a su abuelita en vivo, hacer videollamada, hacer reunión familiar, hasta novenarios hacen en línea, muchas cosas se hacen en línea. Y esas son las ventajas de la tecnología. Pero de ahí entonces la importancia de que los padres y madres conozcan que ya hay aplicaciones que permiten que tengan el control parental. ¿Por qué? Porque la tecnología es un derecho. Las niñas y los niños y los adolescentes, ya lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño, tienen derecho al acceso a Internet, pero tiene que ser controlado. Porque en el Internet, como hay cosas buenas, yo pensaría que hay más malas que buenas. Porque existe la web oscura, todo ahí que es más al fondo, ¿verdad? Que se le llama, donde hay personas pedófilas, donde hay personas que están contactando a personas menores de edad para someterlas a abusos sexuales. Entonces ya no se da muchas veces la violación física, que puede terminar en eso, un contacto en redes sociales, pero entonces tenemos el grooming, el sexting, la sextortion, el ciberacoso, donde empezamos a hablar con una persona que yo como niña o niño creo que es otro niño o un par mío y resulta que es un adulto. Y entonces empiezo a pedirle fotografías y después de eso viene la sextorsión donde le dice, bueno, si no me envías más fotos desnuda o desnudo, entonces te voy voy a publicar las que tengo ya con tus amigos, con tus papás, con tus familiares. Entonces ya en ese momento se torna inmanejable la situación para la niña o el niño, y esto debido a que como papá y mamá no me involucré a tiempo para tener ese control parental. Entonces, sí, que conozcan que existen aplicaciones que se llaman así para autoridad parental. No voy a recomendar ninguna porque no se trata aquí de hacer publicidad alguna, pero en los dos sistemas de software existe y se pueden buscar aplicación para control parental, y como papá y mamá conecto mi celular con el celular de mi hija o hijo, que es un niño o una niña, que tengan derecho a acceder, pero que usted sepa qué está viendo su hijo, qué páginas está visitando, con quién está hablando y conversarlo. Involucrarse, aprender y conversar con esa niña, ese niño, para que no sea víctima de un delito del cibercrimen y donde ya no haya mucho que hacer, ¿verdad? Incluso para el abuso, porque se puede limitar las horas de consumo o de utilización del celular, de la tableta, desde esas mismas aplicaciones. Entonces, definitivamente es una gran herramienta. Por supuesto. Y ahora que usted toca ese tema, otro de los problemas que hemos detectado a nivel de los CEINA es la adicción a la tecnología, donde pasan horas en los videojuegos o con el teléfono o con el dispositivo, donde el rendimiento académico baja porque ya no tengo interés en estudiar, sino estar conectado a Internet, donde me someten para ser parte de un grupo de amigos, para que me incluyan socialmente, tengo que cumplir retos, y esos retos son tan graves como el suicidarme, ¿verdad? Que al final eso ha pasado ya en Costa Rica, lamentablemente y tristemente, o incluso el reto puede ser ir y matar a mi papá y a mi mamá, o hacerle daño a mi mascota y grabar el video para que en ese grupo me acepten. Entonces, por eso es que hay que estar vigilantes como papás y mamás. No. Tanto el sector económico con mucho recurso como el de bajo recurso están expuestos de distinta forma, pero sí lo están. Por ejemplo, vea, una familia que está bien económicamente, muchas veces opta por satisfacer las necesidades de sus hijos mediante lo material, el consumismo. Entonces yo me voy a trabajar, estoy trabajando duro para poder pagar el colegio privado de mi hija, mi hijo,
pero también le doy el último teléfono, el último reloj que está conectado con el teléfono, la última tableta o iPad o computadora. Le doy dinero para que vaya con sus amigos y se vaya un fin de semana donde quiera. Lo mando de viaje porque tengo medios, va solo y con acceso a internet y todo, pensando en que tiene que valerse por sí mismo, cuando es una persona que, según los estudios, todavía está en desarrollo su cerebro. Entonces, cuando están muy bien económicamente, eso los pone en riesgo. Aunado a que también al tener facilidad de dinero, es más fácil que consigan drogas y que empiecen a consumir alcohol también a temprana edad y otras sustancias psicoactivas. Y eso también los lleva muchas veces al suicidio, ¿verdad? Y a nivel de cuando hay escasos recursos, también están expuestos. ¿Por qué? Porque por lo general viven en barrios marginales donde ya están las organizaciones criminales conformadas y donde están buscando a esta población vulnerable para reclutarlas y convertirlos en vendedores de droga y por ende consumidores, en sicarios y dándoles funciones claves donde saben que si cometen un delito, que el proceso penal juvenil es distinto al de adultos. Entonces, como banda, les conviene mucho reclutar a personas menores de edad. Entonces, aquí no hay clases sociales, aquí no hay diferencia en que si tengo más dinero o menos dinero, voy a estar exento. Esto es una cuestión de valores, de principios, de educación desde la cuna y desde las escuelas y los colegios, definitivamente. Se violentan los mismos derechos, tal vez de una forma distinta, porque en un hogar donde hay suficiente recurso económico, como mamá y papá, quizás me quedo tranquila con saber de que a mi hija o a mi hijo no le falta nada, cuando le falta lo principal. ¿Qué es lo principal? Lo que vivíamos hace muchos años en nuestras familias. Reunirnos en la mesa, comer juntos, rezar, orar juntos, contarnos qué pasó en nuestro día a día, y apagar los teléfonos, ver una película juntos, comentar, salir juntos, pero usted ve en la mesa todos aquí, al mismo tiempo, cada uno con su par o con su amigo conversando, hasta papá y mamá. Usted ve, van en el carro y van aquí, hasta el que maneja va aquí, mensajeando. Están en un restaurante cenando o comiendo y están todos con el celular. Entonces se ha perdido, por ejemplo, en las familias, en la reunión y el conversar, el conocernos como familia. No es posible que yo como mamá o papá en muchos hogares no sé cuáles son los gustos de mis hijas y mis hijos y que lo sepan una amiga o un amigo. Y en los estatus de más escasos, si no hay dispositivo, también papá y mamá se desentienden, los niños andan en la calle sin comer, mal vestidos, sin zapatos o trabajando ya con labores infantiles. Entonces, por esa razón es que no hay diferencia. Se violentan los mismos derechos tanto en el estatus económico alto como bajo. El llamado que puedo hacer a la población es que entre todos, perdón, podemos salvar una vida, salvar la integridad o prevenir, evitar que una niña, un niño o un adolescente sea maltratado. La FANNA, esta Fiscalía Especializada, fue creada con dos enfoques, dos competencias, precisamente por eso. Tanto la preventiva como la represiva. La represiva es parte ya de la función que tiene el Ministerio Público, porque la ley no lo da. Nosotros tenemos que, ante el conocimiento de un delito, investigar y llevar, si hay suficientes elementos de prueba, a juicio los casos donde hay delito. Pero hay muchos casos que si prevenimos, si actuamos ante alertas que se nos estén dando de que un niño o una niña está siendo agredido psicológica, física, sexual o patrimonialmente, si actuamos preventivamente, no esperando que este niño muera, no esperando que esta niña decida suicidarse, no esperando que caiga en el hospital intoxicado, sino antes podemos evitar que sufran ese maltrato y que guarden
para su vida, el resto de su vida, secuelas graves que luego van a repercutir en su vida adulta y que eso lo vamos a ver luego cuando no logran desenvolverse, interrelacionarse con las demás personas, con sus pares, cuando en un trabajo hay un ambiente laboral que es complicado porque como niño tuve una serie de maltratos que al final me están repercutiendo en la vida adulta y que no me están permitiendo reaccionar de forma correcta porque estoy replicando o sacando todo aquello que se me provocó en la niñez. Entonces, que nos unamos todos para que a nivel de la prevención podamos evitar más muertes de niñas, niños y adolescentes, más maltratos que son el presente, porque son personas en desarrollo, no son menos que los adultos, pero que van a ser nuestro futuro y quizás son los que nos van a atender a nosotros cuando seamos adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que queremos para Costa Rica en un futuro? Personas adultas sanas que saquen adelante este país o personas que fueron maltratadas en la niñez y que como adultos no saben llevar adelante el país porque están mostrando lo que recibieron cuando eran niñas y niños. Y cierro diciéndole a todas las niñas y niños, y si no a los padres y madres que transmitan este mensaje de parte de la FACNA, de que tengan un lindo día el jueves, que disfruten esa etapa tan bella y que alcen la voz cuando estén violentándose sus derechos, porque ustedes tienen muchas personas trabajando para ustedes y esto tengan plena seguridad de que ahí vamos a estar apoyándolos e impidiendo que sigan violentándose todos sus derechos. Bueno, en realidad tenemos estudios realmente serios. El INEINA, que es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, nos ha capacitado y nos ha informado de situaciones y de cambios que pueda tener una persona menor de edad que ha sido víctima de algún tipo de violencia, que estos cambios se dan a corto o estas secuelas se dan a corto, largo o mediano plazo y que genera una serie de situaciones en las cuales las personas menores de edad tienen o sufren igualmente unos cambios a nivel interno. Estas personas podrían convertirse en personas violentas, convertirse en personas víctimas, podría ser que las niñas y los niños, especialmente porque el cerebro en ese periodo está en una etapa de desarrollo y al sufrir violencia de cualquier tipo y de parte de cualquier persona, porque podría sufrir violencia de parte de algún familiar, pero también puede sufrir violencia de sus pares y violencia de otras personas externas, todo esto le va a afectar en su desarrollo cognitivo a futuro. La pregunta que usted me hace de si podría o no podría una persona menor de edad replicar este comportamiento está claramente establecido, igualmente producto de estudios serios, que sí podría replicarse estos comportamientos que pueden replicarse en dos sentidos o en dos vertientes, teniendo a esta persona menor de edad como una víctima a futuro o como un victimario o como una persona victimaria también a futuro. Esto relacionado precisamente con esos cambios que tiene la persona menor de edad en el cerebro y además recordemos que las personas menores de edad aprenden del modelaje, aprenden del ejemplo. Entonces, si una niña o un niño o un adolescente o una persona adolescente vive en un lugar donde se vive violencia de todo tipo, donde hay una persona que violenta y una persona que es violentada, o sea, una persona que es víctima y otra persona que es victimaria, efectivamente es posible que se repliquen a futuro este tipo de comportamientos. Sí, igualmente nosotras hemos recibido ya capacitaciones del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA, de la Universidad Nacional, y se nos ha explicado que efectivamente puede revertirse esto en el cerebro de los seres humanos, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
hemos aprendido que el cerebro o las personas no dejan de aprender. Siempre el cerebro está aprendiendo, abriendo espacios para nueva información, y esto produce que a futuro, con un cambio de comportamiento de las personas que están agrediendo a estas personas menores de edad, con un trato diferente a estas personas menores de edad, podríamos obtener un cambio en estos seres humanos que están en formación y que en principio pues no deberían de vivir ningún tipo de violencia. Si lo están viviendo, esto debe cambiarse, porque si esto se cambia, parte del cerebro este cerebro va a empezar a cambiar patrones, va a empezar a cambiar emociones, va a empezar a cambiar en cuestiones físicas, cognitivas, y podría revertirse cualquier daño que se pudo haber ocasionado en el proceso de niñez y adolescencia. Definitivamente ese cambio debe de darse ya, debe de darse hoy. Las personas menores de edad no tienen por qué sufrir ningún tipo de maltrato en ninguna parte, ni en su casa, ni en la escuela, ni en la comunidad, ni por ninguna persona de su familia. Para eso hay otras formas de educar y hay otras formas de relacionarse que deben de prevalecer sobre un golpe, sobre un maltrato, sobre una negligencia o abandono o en perjuicio de una persona menor de edad. Bueno, estas personas, como ya le había adelantado, pues podrían replicar formas de comportamiento. Podríamos tener personas que cometan delitos o que delincan, personas que consuman algún tipo de droga, personas que no tengan un alto o un buen rendimiento académico, que les cueste relacionarse con otras personas o tener relaciones realmente saludables. Muchas veces vemos adolescentes que mantienen relaciones de pareja donde hay violencia y nos preguntamos, ¿cómo es que esto se mantiene así? ¿Cómo es que una persona menor de edad puede soportar estar siendo violentada por la persona que es su pareja, su novia o su novio? Pero lo que sí tenemos que entender es que esto es un patrón, y como ya le indiqué, podemos tener una situación de una posición de víctimas a una posición de victimarias. Ya la licenciada Rocío de la O adelantó que las consecuencias de la violencia hacia las personas menores de edad son tan graves que incluso podrían llevarlas al suicidio, pero también podrían llevarlas a cometer algún delito, podrían llevarlas a formar parte de bandas organizadas que están a la espera de tener o de encontrar personas vulnerables para acapararlas dentro de sus líneas y convertirlas en un delincuente más, y esto es el problema que podría traer para la sociedad. De ahí que esta prevención y de ahí que este trabajo que se haga respecto de la protección y el cuidado y el no maltrato de las personas menores de edad no solamente tiene una ganancia para la persona en sí, sino también tiene una ganancia para la sociedad. Las personas menores de edad, como son seres humanos en formación, buscan de alguna forma pertenecer a algo, sentirse importante en algo, destacar en algo, agruparse con alguien, y resulta pues que si una persona menor de edad es maltratada en su casa, ¿qué va a hacer? Va a buscar de alguna forma estar fuera de su casa. ¿Por qué? Porque en esa casa hay violencia, porque en esa casa hay maltrato, porque en esa casa no se siente apreciada, porque en esa casa no tiene esa posibilidad de conversar, solamente va a tener golpes o solamente va a tener maltratos. Va a salir a la calle, va a salir a la comunidad. Una comunidad que desgraciadamente cada día, y lo hemos visto, es más individualista, donde no interesa lo que le pueda pasar a otro ser humano, no interesa lo que le puede pasar a este niño o esta niña, sale a la calle
es bien conocido, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo, de que las mafias y los grupos delincuenciales de venta de droga especialmente están a la vuelta de la esquina, se instalan incluso cerca de las escuelas y cerca de los colegios, y además tienen esa capacidad de visualizar la vulnerabilidad en otros seres humanos, y de ahí es que pues van a acercarse a este niño o a esta niña que posiblemente sale a la calle con esa cara de tristeza, posiblemente sale a la calle llorando, o posiblemente le cuenta a cualquiera que no es un familiar o que no es un amigo porque no tiene esa confianza, que, pues que lo que le está sucediendo, y ahí por supuesto va a caer este grupo delincuencial que le va a dar un sentido de pertenencia a un grupo, que además son grupos que desgraciadamente la televisión ha exaltado estos grupos delincuenciales con estas novelas, con estas cuestiones donde el que vende droga es lo máximo, que tiene los mejores carros, que tiene la mejor casa, que tiene la mejor pareja que puedan tener, y entonces esto produce pues que un niño o una niña sea capturado o captado en estos grupos delincuenciales, y pues difícilmente vamos a poder salvarlo, no solo porque sale de su familia donde está siendo maltratado, sino porque, y también las estadísticas así lo dicen, cuando se forma parte de un grupo delincuencial se les da un papel protagónico, y han muerto muchas personas menores de edad representando o actuando en favor de un grupo delincuencial. Bueno, recuerdo particularmente 3 casos, lamentablemente fueron hace 2 años en la provincia de Alajuela. Aquí hacerles ver que las personas menores de edad son seres humanos totalmente vulnerables, son seres humanos totalmente frágiles, y son seres humanos que requieren de este cuidado y de esta protección por parte de los padres, las madres o las personas cuidadoras de estos niños, estas niñas y estos adolescentes. Estos casos particularmente tienen aristas diferentes. Uno de ellos es un homicidio calificado, porque era la muerte de una niña de 6 años de edad en manos de su madre y su padrastro. Aquí la situación se dio por acción. La acción consistió en golpear a esta persona menor de edad hasta ocasionarle la muerte. Recuerdo otro caso que se dio por omisión. Se trató de una persona no solo menor de edad, sino que tenía una doble vulnerabilidad, que consistía en que era una persona menor de edad que tenía una condición de persona con alguna discapacidad. Este niño fallece por que sus padres no hicieron nada, o sea, no fue por acción, sino por omisión. No le daban de comer, no lo bañaban, no lo llevaban al médico, no lo protegieron de ninguna forma, y esta persona menor de edad muere por inanición. Y además, al momento de hacer el levantamiento del cuerpo de este niño, estaba tan sucio, era una persona que tenía un descuido total de higiene, que tenía piojos hasta en las cejas, en las pestañas y en el área genital. Y el otro caso, que es un caso que está en conjunto, tanto acción como omisión, de otro niño de 5 años de edad, el cual no solo era golpeado brutalmente o se determinó incluso a nivel de juicio, porque ya en este caso hay sentencia, que el niño fue golpeado durante aproximadamente 9 meses, tenía fracturas de costillas antiguas, recientes y consolidadas, o sea, él estuvo con fracturas durante estos 9 meses aproximadamente.
y este niño muere por acción, por esas golpizas que se le daban, pero también por omisión, porque lo dejaron sin comer. Al momento de hacerle la autopsia se determinó que ese chiquito tenía aproximadamente 5 días de que no se le había dado absolutamente nada de comer. Estos son los casos lamentables, que son situaciones que definitivamente nunca deberían de suceder, que desgraciadamente suceden, pero que tanto el Ministerio Público como la sociedad debemos poner un alto, decir un hasta aquí. No es posible que las personas menores de edad sufran tal maltrato, no es posible que las personas menores de edad mueran en manos de sus padres, de sus madres, de sus padrastros, de las personas que en definitiva debían de protegerles y cuidarles. Doña Floribel, y es importante mencionar que pues, usted hace esta explicación de las particularidades de un caso con una realidad cruda, difícil de creer, ¿verdad? Pero lo hacemos con la única intención de que se vea esa parte más grave de cuando se somete a violencia a una niña o a un niño, que son situaciones que ocurren lamentablemente en nuestra sociedad, y no queremos más que hacer un llamado de atención a partir de estos hechos tan crudos y tan lamentables. Definitivamente, Daniel, son crudos, son lamentables, tenemos que hablarlos, tenemos que decirle a la sociedad que esto sucede en nuestro país. En el país más feliz del mundo suceden estas cosas. En Costa Rica hay niños y niñas que mueren en manos de sus padres, de sus madres, de sus padrastros o de sus madrastras, y esto no es posible que lo toleremos. Esto hay que hacer un frente común, y ese frente común no le corresponde solamente al gobierno de Costa Rica, sino también a la sociedad. Bueno, la violencia infantil se podría prevenir desde las casas. Los padres y las madres de familia o las personas responsables de personas menores de edad deben de aprender a criar de una forma diferente a sus hijas e hijos. Hay una forma de crianza que se denomina actualmente crianza positiva, que se basa en normas, que se basa en acuerdos, que se basa en una serie de herramientas que debe utilizar un padre, una madre o una persona cuidadora de un niño, una niña, de un adolescente, para evitar tener que golpear de alguna forma con un objeto, con la mano, o regañar, humillar o maltratar a una persona menor de edad. Pero pensamos a veces, bueno, la escuela tendría que enseñarlo. No, esto es una cuestión que se debe hacer a través de un frente común. Debe actuar la familia, debe actuar la sociedad, debe actuar el Ministerio Público, como en este caso particularmente, y como ya lo explicó la licenciada de la O, la Fiscalía de Asuntos de Violencia en Perjuicio de las Personas Menores de Edad. Es una fiscalía que fue creada con un doble propósito. Uno de ellos es la prevención y el otro la represión. Estamos trabajando fuertemente en prevención respecto de los abusos o el maltrato que se le pueda dar a las personas menores de edad. También hay que empoderar a las niñas, a los niños y adolescentes. Hay que abrir espacios para estas personas menores de edad para que conozcan cuáles son sus derechos y que velen ellos mismos y ellas mismas por denunciar o por contarle a alguien o por pedir ayuda en caso de que estén siendo maltratados o agredidos de alguna forma, ya sea en el ámbito familiar o que esté sucediendo en la escuela o en la misma o en su mismo lugar donde vive. Esto porque también sabemos que no solo hay violencia dentro de la casa, sino que en las escuelas también hay mucha violencia entre pares, lo que se denomina el bullying y ahora más comúnmente el ciberbullying, y que tenemos que luchar en contra de todo eso, pero para luchar en contra de eso tenemos que tener una sociedad informada, una sociedad capacitada,
una sociedad sensible, una sociedad que vele y respete los derechos de las personas menores de edad. Yo les pido, por favor, que denuncien. Es muy común y es muy triste, porque es muy triste cuando nosotras como fiscalas o los compañeros fiscales vamos a un levantamiento de un cuerpo de un niño o de una niña o de un adolescente y observamos alrededor, porque llegan los periodistas y llega mucha gente, y entonces la gente dice, ah no, se prestan ahí para que se les entreviste. No, si yo ya sabía eso, si todo el mundo lo sabía, si ahí se escuchaba cuando le pegaban a ese chiquito o a esa chiquita, nosotros sabíamos perfectamente lo que estaba pasando. No sea cómplice. No salga en las noticias diciendo que sabía que estaban maltratando a una persona menor de edad, que tuvimos que levantar ese cuerpo. Llame por teléfono 911, acérquese a las delegaciones de policía, acérquese al Ministerio Público, acérquese al organismo de investigación judicial. Por favor, denuncie, no se quede callado, no se quede callada. Muchas veces la gente dice, no denuncio porque me da miedo a las represalias, porque esa familia es complicada. No denuncio porque yo no me meto en problemas ajenos. No denuncio porque lo que pase de la puerta para adentro es una cuestión de esta familia. No, por favor, denuncien. Incluso hay números telefónicos para presentar denuncias anónimas. Si usted se acerca a la fiscalía y quiere presentar una denuncia anónima, se puede hacer ese trámite. Si usted se presenta al OIJ y quiere presentar una denuncia anónima, se puede hacer ese trámite. Hay correos electrónicos también del Ministerio Público o del OIJ donde ustedes pueden presentar esa denuncia y pedir, por favor, que se haga de forma anónima para que el Ministerio Público de manera inmediata realice la investigación. Usted, señora, usted, señor, otros compañeritos, otras niñas y otras niñas tienen en sus manos eventualmente la vida de otra persona. Entonces yo les pido siempre que por favor denuncien. Igualmente, como ya le indiqué, debe de educarse a las personas menores de edad en cuanto a los derechos que tienen, estar pendientes las maestras, los maestros, las orientadoras, los orientadores, que son las personas a las que los niños o niñas buscan a veces para contarles cosas, que observen a estos niños y a estas niñas en su comportamiento. Puede haber un cambio, puede ser que resulte que hoy llegue con un ojo golpeadito, que mañana llegue una persona que nunca usaba suéter con suéter durante toda una semana, que se aísle, que no quiera hablar con nadie, que no quiera jugar en los recreos. Todas estas son situaciones que podrían decirnos que algo está sucediendo, y si tenemos por lo menos esa duda de que algo está sucediendo, pues acercarnos a estas personas menores de edad y preguntarles si algo está pasando y estar pendientes de estas personas menores de edad. Muchas veces los niños y las niñas tienen confianza con alguno o alguna de sus compañeras o compañeros y vemos a este niño triste, vemos a este niño con un golpe, pero que está conversando con alguno de sus compañeros. Llamemos a este compañerito y preguntémosle, ¿sabes si algo le está pasando a fulanito o a fulanita? Porque es una forma de prevenir. Hay que educar a estos niños y a estas niñas y decirles de parte de los maestros y las maestras, a la persona que se encarga de la educación, que ellos están ahí para servirles, que ellos están ahí, y repetírselo. Ojalá que sea un discurso diario, un discurso de todas las mañanas. Estoy aquí para ayudarles, estoy aquí por si algo está sucediendo, que ustedes me cuenten y vamos a ver qué hacemos al respecto. Porque definitivamente los niños y las niñas, cuando se sienten un poco protegidos, cuando se sienten respaldados y cuando se sienten cómodos, son los momentos en los que eventualmente podrían contar si algo les está sucediendo. Creo que debemos de apostar por la educación.
Debemos de apostar por la educación, desde educación para padres y madres, debemos de apostar por la educación en la sociedad, por la educación incluso de maestros y maestras relacionado con los derechos de las personas menores de edad. Debemos de realizar campañas preventivas, tal y como las hemos estado haciendo a partir del surgimiento de la FANNA o de la Fiscalía de Asuntos en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, hacer todo tipo de campañas donde se ponga de manifiesto que el maltrato hacia las personas menores de edad no debe de existir. Hemos conversado e incluso lamentablemente las personas adultas con las que hemos hablado respecto de esta particularidad del maltrato hacia las personas menores de edad nos responden: es que yo fui criada así, véame, ¿verdad? A mí no me pasó nada porque me pegaran, a mí yo no tuve ningún tipo de complicación en mi vida y además mi papá o mi mamá me pegaba con un palo, me pegaba con la escoba, me pegaba con la chancleta, todo esto tenemos que erradicarlo, lo tenemos que erradicar con el ejemplo, lo tenemos que erradicar con la educación y lo tenemos que erradicar con la prevención. Tal vez adelantarles, porque mucha gente no lo conoce, el Ministerio Público y todas las fiscalías del país trabajan 24 horas al día durante 7 días de la semana. Tenemos roles de disponibilidad. Al momento en el que se tiene la noticia de la existencia de un delito en perjuicio de una persona menor de edad que es llevada, por ejemplo, a la fiscalía, a cualquier fiscalía del país o o cualquier delegación del organismo de investigación judicial o incluso de la fuerza pública, va a ser abordado o abordada por una fiscal o fiscala. Esto para evitar las reglas de la revictimización, o sea, evitar que esta niña o este niño tenga que estar contando lo que le sucedió a un montón de gente. Porque podríamos decir que un auxiliar judicial le puede tomar la denuncia, pero resulta que somos nosotras las fiscalas o los compañeros fiscales los que saben qué es lo que se requiere de información para poder llevar a buen puerto una investigación. Entonces, es por eso que el Poder Judicial ha redactado una serie de reglas dentro de las cuales establece que las personas menores de edad deben ser atendidas por el profesional calificado, como sería el fiscal, la fiscalía, muchas veces en compañía de la Oficina de Trabajo Social y Psicología para que nos colabore en el abordaje de estas denuncias. Las denuncias se toman de forma inmediata. Y posteriormente se harán las diligencias correspondientes. Si hay que mandar a esta persona menor de edad al médico forense, se va a enviar. Si hay que tomar fotografías, se van a tomar. Si hay que hacer allanamientos, se van a hacer. Pero lo más importante aquí es que el Ministerio Público les va a atender de forma inmediata por personal calificado. Bueno, respecto a lo preventivo, que ya como lo adelantó la licenciada Rocío, trabajamos preventivo y trabajamos represivo. Represivo es inherente al trabajo de un fiscal o una fiscala. Lo preventivo es algo nuevo, es algo que viene a implementarse aparejado con el surgimiento de la Fiscalía de Asuntos en Perjuicio de Personas Menores de Edad. El trabajo que hemos desarrollado a partir de la FANNA, que es esta fiscalía que ya mencioné, ha sido un trabajo interdisciplinario, de coordinación, de capacitación. Estamos participando en una serie de reuniones con los diferentes hospitales del país. Hemos capacitado aproximadamente unas 700 u 800 personas, esto en la obligatoriedad de presentar denuncias y la tipología de delitos. Se trabajó el año pasado con una campaña preventiva denominada Yo Denuncio, que iba dirigida a las personas adultas, buscando incentivar y sensibilizar a estas personas para que en caso de conocimiento de un asunto en perjuicio de una persona menor de edad se acercaran a denunciar.
Estamos ahorita trabajando una campaña con el Hospital Nacional de Niños relacionada con los peligros a los que se enfrentan las personas menores de edad en las redes sociales. Va a ser una campaña muy fuerte, tan fuerte como la información que les brindé de los hechos de las muertes de las personas menores de edad, pero esta campaña, aunque la gente pueda decir, bueno, ¿por qué van a presentar esto o por qué van a hacer esto? Es porque es la realidad, porque es lo que pasa. Y entonces estas campañas tienen que servir de algo, tienen que servir para que la gente aprenda, tienen que servir para que la gente comprenda que hay cosas que se deben hacer o hay cosas que no se deben hacer. Igualmente estamos trabajando en otra campaña relacionada con los derechos de las personas menores de edad. Aquí se está trabajando conjuntamente con la oficina de prensa del Ministerio Público y esperamos que este año o a más tardar a inicios del año entrante estas campañas estén ahí funcionando. Le reitero, estamos capacitando y estamos buscando esa relación o esa coordinación con instituciones como el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, con las escuelas, con los colegios, con quien quiera que nosotras vayamos y busquemos ese contacto, con quien quiera que le demos algún tipo de capacitación, nada más nos contacta y nosotras dentro de las posibilidades que tenemos en la agenda, vamos a una escuela, vamos a un colegio o lo hacemos por los nuevos medios tecnológicos como lo estamos haciendo el día de hoy, esto para mantener los lineamientos del Ministerio de Salud, pero ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando en una política de persecución penal para girar una serie de directrices que vengan a unificar la forma en la que los fiscales y las fiscalas del país deben de abordar las denuncias en perjuicio de personas menores de edad. Y también estamos trabajando en una ley que todavía no tiene nombre, pero nosotras la denominamos de momento la Ley de la Niñez, que va a venir a solventar una serie de vacíos que hemos encontrado al momento de realizar las investigaciones que también estamos haciendo relacionadas con hechos en perjuicio de personas menores de edad. Bueno, dependiendo de la forma en que se dé el bullying, ¿verdad? Podríamos establecer a partir de algún comportamiento la presencia de algún tipo de delito. Ahora el bullying viene de la mano, ahora yo le digo, con su hermano menor, pero más potente, más ingrato, que es el ciberbullying. Antes teníamos niños y niñas que iban a la escuela y les hacían bullying ahí y se iban para sus casas y el bullying se terminó. Resulta que ahora pues el bullying está saliéndose ya del ámbito escolar o del ámbito de los pares hacia las casas, con el acceso a la tecnología y con el acceso que tienen las personas menores de edad a los celulares, pues entonces el bullying se traspasa a este lado. Va a depender de las acciones que se realicen que puedan constituirse delitos o no. Una amenaza podría ser un delito dependiendo de la forma en la que se dé. A veces el bullying no es solo cuestiones de decirle cosas, sino de golpear a una persona, y si estos golpes generan algún tipo de lesión, podría denunciarse como delito. Si se utiliza algún arma, podría establecerse como un delito. Si dentro del bullying se realizan acciones como tocamientos o como desnudar a una persona, podría valorarse incluso la posibilidad de la existencia de un delito sexual. Con el proyecto de ley que estamos redactando, eventualmente el bullying y el ciberbullying van a ser acciones
que van a ser tipificadas, y esto lo determinamos en razón de que nos hemos dado cuenta a partir ya de este acercamiento que tenemos con el MEP, este acercamiento con la caja e incluso con algunas personas de la sociedad, que el bullying daña terriblemente a las personas menores de edad, se da exclusión escolar, bajo rendimiento, se producen situaciones psicológicas muy graves, las niñas y los niños ya no quieren ni siquiera salir de sus casas y lamentablemente llegan a las etapas tan terribles como que niños y niñas, como ha sucedido en nuestro país, se suiciden por ser víctimas de este tipo de acciones, y Costa Rica ha ratificado y firmado una serie de convenios en pro de la protección de las niñas, niños y adolescentes. Esto no se puede quedar en el papel y tenemos que visualizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está dañando a nuestros niños y niñas, y tenemos que ver cómo proteger a esta población. Y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque esto no tendría que ser así, estamos buscando la forma de legislar para que este tipo de acciones sean penalizadas penalmente. No, en realidad no, porque no existe una obligatoriedad de denunciar. Sin embargo, sí quiero, y gracias por la pregunta o por las preguntas que han estado haciendo, son definitivamente muy importantes, pero sí quiero que quede claro que las personas funcionarias públicas o privadas en las cuales o que trabajen en sectores en los cuales lleven personas menores de edad, están obligadas y obligados a denunciar cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad. Y sí hay delitos que castigan la omisión o el retardo en la presentación de una denuncia hacia estas personas funcionarias públicas, pero a la sociedad en general no, y podemos eventualmente pensar en legislar en buscar hacer un tipo penal en ese sentido, pero en este momento no está contemplado en el proyecto que ya estamos por finalizar. Primero, tal vez explicarles qué es el derecho de abstención. A nivel penal, la gente que va a la fiscalía a presentar una denuncia está obligada pues, a contar lo que le sucedió, y estaría obligada a ir a declarar a un juicio porque así lo establece la ley. Sin embargo, cuando existe un vínculo de parentesco, tanto por consanguinidad como por afinidad, o sea, por sangre o por afinidad, los tíos políticos, el padrastro, el abuelastro, la madrastra, la ley y la Constitución Política, esto en el artículo 36 de la Constitución Política y el artículo 205 del Código Procesal Penal, establecen que tienen derecho de abstención. Derecho de abstención significa que si usted, por ejemplo, una maestra o un maestro se entera de que un niño una niña está siendo víctima de agresiones en su casa, presenta como le corresponde por obligación o por imperativo legal la denuncia ante el Ministerio Público. Nosotros revisamos la denuncia, inmediatamente actuamos, traemos a esta persona menor de edad para que nos diga qué fue lo que sucedió. Cuando traemos a esta persona menor de edad acá, y por obligación igual, porque esto es parte del proceso penal, tenemos que decirle a esta niña o a este niño que si quiere denunciar a su familiar lo denuncia, y si no quiere denunciar no lo denuncia. Desgraciadamente, los delitos en perjuicio de personas menores de edad, un alto porcentaje se dan dentro del ámbito familiar. Además se dan dentro de ese ámbito familiar que es un espacio como de clandestinidad. Ahí puede enterarse de la situación algún familiar, o podría ser que nadie se entere, o los vecinos que escuchen o una cuestión así, pero quienes pueden darnos la información es la gente que está ahí adentro.
Entonces este niño o esta niña nos dice, no, yo no quiero contar. No tenemos testigos presenciales, no tenemos audios o videos como en otros casos, y entonces esto cierra la posibilidad para el Ministerio Público para continuar con la investigación. Otras veces el niño o la niña llega y nos cuenta y denuncia. Esa denuncia da pie a una pieza acusatoria, da pie a un debate, y cuando llegamos al juicio, igualmente cuando este niño o esta niña entra, lo primero que le va a decir el tribunal es cómo el imputado, la persona acusada, es un familiar suyo, su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su tío, etc. Usted tiene derecho a contarnos o no contarnos. Normalmente son pocos los casos en los que las personas menores de edad, por una cuestión de familia, por una cuestión de sentimiento, por una cuestión, o por cualquier otra índole, son pocos los casos en los que las personas declaran. Normalmente se abstienen de declarar. Esto cierra los casos y se imposibilita para el Ministerio Público y para los tribunales de justicia el darle esa efectiva protección a las personas menores de edad. Hay un grupo, tengo entendido, que está en pro de ubicar ante la corriente legislativa un cambio respecto de este derecho de abstención, a ver si esto resulta, porque es una de las acciones que más produce que los niños y niñas sigan exponiéndose a este tipo de abusos dentro del ámbito familiar, por ese derecho constitucional que en última instancia protege la familia. Y siempre me cuestiono la familia donde te violan, la familia donde te agreden, la familia donde te abusan, la familia donde te maltratan, y esa es la familia que protege el artículo 36 de la Constitución Política, y creo también pues, que esto debería de alguna forma modificarse, porque pensaría que prevalecería el interés superior de la persona menor de edad y prevalecería esa obligatoriedad del Estado costarricense de proteger a las personas menores de edad de cualquier tipo de agresión. Bueno, el número 911, el 911, 911 para las niñas y los niños que tienen sus celulares por ahí, que les es más fácil marcarlo, 911, ahí usted informa lo que le está sucediendo. Está el teléfono 1147-1147, que también se pueden presentar denuncias. También se pueden presentar denuncias anónimas al 800-8645. Esta es la línea confidencial del organismo de investigación judicial, 800-8000-645, 800-8645, 911-911 o el 1147-1147. Cualquier situación que detecten, por favor, denuncien, no sean cómplices.